Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Parece que no está nadie ahí. Jesús Torres, hola, Hola, buenas tardes, profesor. ¿se escucha? Sí, se escucha muy bien, profe. ¿Dónde estaban? ¿Se fueron a merendar? Bueno, vamos a empezar ya porque son 7:10 ya. Eh, yo coloqué, yo coloqué una clase 7 la vez pasada y hoy coloqué una clase 8. No sé si revisaron eso. Esta es la clase 7 que ya estaba luego la vez pasada, en donde habla de la mediatriz de los triángulos, de un triángulo que se encuentran en un punto que se llama circuncentro. Las tres mediatrices de un triángulo se encuentran en un mismo punto que se llama circuncentro, ¿eh? Y las bisectrices, también hay tres bisectrices en un triángulo y se encuentran en un punto que se llama incentro. Las medianas también hay tres y se encuentran en un punto que se llama baricentro. Y las alturas también hay tres y se encuentran en un punto que se llama ortocentro. Llegaron a leer eso, ¿verdad? Hola. Sí. Sí, Bueno. profe. Y después este teorema que dice que si por el punto medio, eh, acá yo tengo el punto medio, este es el punto medio de este lado, ¿verdad? Si por ese punto yo trazo una recta que es paralela, una recta que es paralela, esta, a este lado, o sea, a uno de los lados, ¿verdad? Por este punto medio se traza una paralela a este lado. Entonces, ¿verdad? Corta al lado que está enfrente, al lado opuesto, en su punto medio. Eso tienen que saber porque hay ejercicios que trata sobre este teorema. Bueno, además de eso, si ustedes, eso por un lado, ¿verdad? Ay. Además de eso, ustedes si marcan aquí el punto medio de este lado y marcan aquí el punto medio de este lado y unen esos dos puntos medios, ese segmento va a ser paralelo a este lado. Tengan en cuenta eso, por favor, porque va a haber ejercicios donde van a tener que resolver utilizando este teorema. ¿Se entendió eso, verdad? Sí, Bueno, profe, se entendió perfectamente. después está este otro teorema donde dice dos rectas paralelas comprendidas entre dos paralelas son iguales. O sea, dos segmentos de recta, tiene que decir, ¿verdad? Dos segmentos de recta. Este segmento es paralelo a este segmento. Y
por acá voy a trazar otra recta, otras dos rectas que son paralelas. Entonces, este segmento y este segmento serán iguales. Y este segmento y este segmento serán iguales. Entonces, los segmentos de rectas paralelas comprendidas entre paralelas son iguales. ¿Se entendió eso, verdad? Después, dos rectas paralelas están en todos sus puntos a igual distancia. O sea, la distancia que está este punto de esta recta es la misma distancia que está este otro punto a la misma recta. Y cualquier punto de esta recta, ¿verdad?, va a estar a igual distancia de esta recta. Acuérdense que la distancia de un punto a una recta era la perpendicular trazada desde el punto a la recta dada. Espero que hayan leído ya, porque eso ya definí. Yo quiero la distancia de este punto a esta recta y trazo la perpendicular por ese punto a la recta dada. Después, el último teorema. Uniendo los puntos medios de los lados de un triángulo se forma un nuevo triángulo cuyos lados son paralelos a los lados del triángulo dado y respectivamente iguales a la mitad de cada uno. Bueno, eso tenían que haberlo leído ya, porque este material ya es un material viejo. Vamos a ver ahora el material que puse hoy. Bueno, el material que puse hoy, si ustedes ven en el aula, es la clase número 8. Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que hay en esa. Un ratito voy a abrir algo. Bueno, ahora sí. Vayan leyendo un poco, ya vengo. Bueno. Este es el material que les puse hoy, ¿verdad? El primer teorema, o lo primero de lo cual habla este material, es un teorema que dice que el punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equidista de los tres vértices. ¿Cuál era el triángulo rectángulo? ¿Cuál era el triángulo rectángulo? El que tiene un ángulo recto. Eso, el que tiene un ángulo recto. El lado que se encuentra enfrente de ese ángulo recto. Este lado que se encuentra enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. Y es el lado mayor de los tres. ¿Está? Los otros dos lados se llaman catetos. Estos dos se llaman catetos. Entonces, el lado más grande de los tres se llama hipotenusa y se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados.
y los otros dos se llaman catetos. Y lo que dice este teorema es que el punto medio de la hipotenusa equidista está a igual distancia de los tres vértices. De este vértice, de este vértice y de este vértice. O sea que el segmento MB es igual al segmento MC y también igual al segmento MA. ¿Se entiende eso? Estos palitos que están aquí están indicando que esos tres segmentos son iguales. Entonces, el punto medio, acuérdense de esto porque esto vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a ver. El punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices está a igual distancia de los tres vértices. O sea que el segmento MA igual al segmento MB igual al segmento MC. También vamos a definir el perímetro. ¿Qué viene a ser el perímetro de un triángulo? Es la suma de los tres lados. La suma de los tres lados del triángulo es el perímetro del triángulo. Bueno, ahora vamos a ver algo que vimos a repasar algo que vimos en la primera clase. Las figuras geométricas pueden ser figuras iguales. Son aquellas que tienen igual forma e igual tamaño. Las figuras también pueden ser semejantes. Son aquellas que tienen igual forma pero distinto tamaño. Los terrenos todos tienen la forma de un rectángulo, ¿verdad? Pero hay rectángulos que son más grandes que otros, terrenos más grandes que otros. Entonces, esos terrenos no son iguales, son semejantes, porque tienen igual forma, la forma de un rectángulo, pero distinto tamaño. ¿Se entiende eso? Después tenemos las figuras equivalentes, cuando tienen igual tamaño pero distintas formas. O sea, yo puedo tener un terreno que tiene la forma de un cuadrado y tiene 300 metros cuadrados. Y puede otra persona tener un terreno que tiene la forma de un círculo y que también tenga una superficie de 300 metros cuadrados. Esos dos terrenos tienen distintas formas. Uno es un cuadrado, el otro es un círculo, pero tienen el mismo área, la misma superficie. ¿Se entendió eso? Medida de un segmento. La medida de un segmento rectilíneo es el número que expresa la relación entre dicho segmento y otro segmento que se toma por unidad de medida. O sea, nosotros utilizamos para medir la longitud, ¿verdad? Un segmento, y ese segmento que usamos tiene un nombre, es el metro. Entonces, la longitud de ese segmento llamado metro es nuestra unidad de medida aquí en el Paraguay. Y cualquier longitud, la longitud, por ejemplo, de una casa, vamos a hacer lo siguiente para medir la longitud de esa casa. Vamos a comparar la longitud de la casa con la longitud del segmento llamado metro. Y si la longitud de la casa tiene 30 veces la longitud del segmento llamado metro, decimos que la longitud de la casa es de 30 metros. Esa es la medida de la longitud de la casa. Esa es la forma en que se mide una longitud. Primero,
se determina una unidad de medida y luego aquello que se quiere medir se compara con la unidad de medida. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, Sí, profe. entonces vamos a continuar. Vamos a ver razón de dos segmentos. ¿A qué se llama razón de dos segmentos? Se llama razón de dos segmentos a la relación. ¿Qué viene a ser la relación? Viene a ser el cociente. O sea, ¿qué ustedes saben del cociente? Ustedes ya habrán dado la definición de cociente en aritmética. ¿Qué es el cociente? El resultado de la división. Exactamente, es el resultado de la división. Entonces, se llama razón de dos segmentos a la relación o resultado de la división que existe entre sus medidas cuando están referidos a la misma unidad de medida. Entonces aquí yo tengo como ejemplo este segmento AB y dice que su medida es de 6 metros. O sea, le comparé la longitud de AB con la longitud del segmento llamado metro y le contiene 6 veces. Luego tengo este otro segmento CD, cuya longitud dice que es de 2 metros. ¿Se entiende eso? O sea, cuando se hace la comparación con el segmento, con la longitud del segmento que se utiliza como unidad de medida, este tiene 6 veces y este le tiene 2 veces. Ahora, si yo quiero la razón, si yo quiero la razón, entre la longitud de ambos segmentos, lo que tengo que hacer es dividir la longitud de este entre la longitud de este. Entonces, la razón de esas dos longitudes para este caso es 6 dividido 2. 6 dividido 2, entonces la razón es 3. Entonces, la relación que hay entre el segmento AB y el segmento CD es de 3. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahora, si queremos la relación o razón que existe entre el segmento CD y AB, entonces el CD se pone en el numerador y el AB se pone en el denominador. Entonces se vuelve a dividir sus longitudes y en este caso la relación va a ser de 1/3. El primero, cuando te dice la relación entre dos segmentos, el primero que se cita, en este caso el primero que se citó fue CD. Ese primero que se cita se pone en el numerador. Y el segundo que se cita se le pone en el denominador. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno. Bueno. Segmentos proporcionales. Dos segmentos rectilíneos A y B son proporcionales a otros dos C y D cuando la razón o relación entre los dos primeros es igual a la razón entre los dos últimos. Entonces, si A, B, dice, si A y B son proporcionales a C y D, entonces lo que yo tengo que hacer es dividir los dos primeros y sacar una relación.
Y esa relación tiene que ser igual a la relación que hay entre los otros dos segundos. ¿Se entiende eso? A cualquiera de estos segmentos, A, B, C o D, se le llama cuarta proporcional. Este nombre tienen que saber porque en el ejercicio le va a decir calcular la cuarta proporcional y tienen que saber qué es una cuarta proporcional. Después, en los casos en que el segundo, en los casos en que el segundo en los casos en que el segundo, ¿cuál es el segundo? Este. Y el tercer término son iguales. Tenemos una proporción continua y dicho término repetido se llama media proporcional. Acuérdense de este nombre. Y cada uno de los otros se llaman tercera proporcional. Acuérdense de ese nombre. Entonces, la proporción va a quedar de esta manera. A es a X, A es a X. Estos dos puntitos significan es A. Y estos cuatro puntitos significan como. Entonces, A es a X, como X es a D. Los medios se pueden multiplicar, ¿verdad? Y esa multiplicación va a ser igual al producto o multiplicación de los extremos. Estos son los medios. Estos son los medios. Y estos son los extremos. ¿Se entendió? Sí, sí, señor. Bueno. Entonces, estos son los medios. Y este son los extremos. Entonces, cuando los términos segundo y tercero, cuando los medios son iguales, x cuadrado en este caso es igual al producto de los extremos, a por d en este caso. Quiere decir que x va a ser la raíz de a por d. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, brother. Sí, Profe, profe. esa X va a ser entonces la media proporcional. Esa va a ser la media. Gracias, profe. Bueno. Polígonos semejantes. Ya dijimos que eran polígonos semejantes cuando tenían la misma forma. ¿Y en qué se diferían? En su tamaño, en su superficie. Ahí tenemos dos polígonos que son semejantes. ¿Verdad? Son dos polígonos de 5 lados, ¿verdad? Llamados pentágonos. Y tienen formas iguales, pero tamaños diferentes. Ahora, para que sean semejantes, tienen que cumplir ciertas condiciones. Y acá están esas condiciones. Polígonos semejantes son los polígonos que tienen sus ángulos respectivamente iguales. O sea, todos los ángulos de este polígono, los ángulos formados entre dos lados consecutivos, todos los ángulos de este polígono son iguales a los ángulos de este otro polígono. Y además de eso, ¿qué? Además de eso, la relación entre los lados homólogos. ¿Qué viene a ser los lados homólogos? Bueno, yo voy a mirar este polígono y voy a darme cuenta que este ángulo y este otro ángulo son
iguales. Entonces los lados homólogos serían este lado que está aquí, en esta disposición, en este polígono con respecto a este ángulo, en este otro polígono, ¿cuál es el otro lado que está en la misma disposición con respecto al ángulo igual? En este caso, para este polígono es el lado A'. ¿Sí? Entonces, el lado A y el lado A', como tienen la misma disposición con respecto al ángulo igual, son llamados lados homólogos. ¿Estamos? Entonces, lo mismo puedo decir de este otro lado, el lado E y el lado E'. Son lados homólogos. Están dispuestos de igual manera con respecto al ángulo que tienen igual. Y lo mismo pasaría con este otro lado y este otro lado. Son homólogos. Este lado y este otro lado son homólogos. Y este lado y este otro también son homólogos. Entonces, si yo agarro todos los homólogos y divido entre sí, y la relación o el cociente o el resultado de la división entre los lados homólogos son iguales, entonces los polígonos son semejantes. Entonces, para que sean semejantes, tienen que tener todos sus ángulos iguales y sus lados homólogos deben ser proporcionales. ¿Se entendió eso? O sea, profe, que tienen que Tienen que- tener el mismo resultado en y su sí, consciente. eso tiene que, al dividir, la división te tiene que dar el mismo resultado. Resultado. Ajá. ¿Está? Eso se llama cociente de una división. ¿Está? Sí. Bueno, razón de semejanza de dos polígonos semejantes. Es la relación. Relación, cuando hablo de relación, es el cociente. Es el resultado de la división que existe entre las dimensiones de los lados homólogos del polígono. O sea que yo divido A y A' y la relación me va a dar un resultado. Y ese resultado de esa división se llama razón de semejanza. Este resultado se llama razón de semejanza. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, Sí. bueno, a ver quién puede leer este porque se me seca la garganta ya. Me puede dar coronavirus. A ver, Kevin. Vamos a leer un poco. Teorema relativo a los casos de semejanza de triángulos. Dale, Kevin. Kevin se fue y no hace nada. Álvaro Báez. Tampoco. Armando Valdir Arevalo. Dale, lee un poco. Vos vas a leer entonces. Acá. A partir de observación. No se escucha casi, che. No anda tu micrófono. Esperamos un rato, vamos a ver quién otro. Lucas Noguera. Lucas. Hola. Giovanni. Señor, Bueno, lee un poco, Giovanni. dale. Dale. Teoremas relativos a los casos de semejanza de los triángulos. Observación.
Analógicamente, la definición de Análogamente. Análogamente. Análogamente, la definición de los polígonos semejantes, decimos que dos triángulos son semejantes cuando, cuando tienen sus ángulos respectivamente iguales y sus lados homólogos proporcionales entre sí. Bueno, Teorema. ahora este teorema. Estos teoremas son súper importantes y les va a salir en la teoría, por lo menos el enunciado. Dale. Dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos respectivamente iguales. Dos triángulos son semejantes si tienen los dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido igual. Espera un ratito. ¿Cuál era el ángulo comprendido? Vamos a ver si tengo acá, no sé si le... No le puse el triángulo. Vamos a suponer que yo tengo un triángulo. Sí. Tengo acá, vamos a ver este. Acá tengo un triángulo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo tengo este lado. Y El este lado otro lado. CV. ¿Cierto? Este Sí. lado y este otro. Este ángulo que está entre esos dos lados que te marqué, este y este se llama ángulo comprendido. Ángulo comprendido entre los dos lados. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, ese es el ángulo comprendido. Entonces, ahora continúa. Entonces, ¿Se dos entiende, triángulos. profe? Hola. Sí, ¿No? se entiende, profe. Bueno, dale. Dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados proporcionales. O sea, sus ¿Eh? tres lados iguales. O sea que si se cumple cualquiera de esos teoremas, ustedes pueden decir que los triángulos son semejantes. Sí. Después, Teorema derivados de los tres casos de semejanza de triángulos. Bueno, 1. Dos triángulos son semejantes si tienen dos de sus ángulos iguales. 2. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen respectivamente iguales un ángulo de agudo. 3. Dos triángulos isósceles son semejantes si tienen un ángulo igual. 4. Dos triángulos equiláteros son semejantes. 5. Dos triángulos semejantes si tienen sus lados respectivamente paralelos o perpendiculares. 6. Dos triángulos semejantes tienen sus alturas homólogas proporcionales a algunos de los lados homólogos del triángulo, de los triángulos. ¿está? Sí, O sea que si vos tenés un triángulo, la relación entre las alturas homólogas van a estar en la misma relación que los lados. ¿Está? sí. Bueno, pero tienen que ser las alturas homólogas, ¿verdad? Después, Teorema. Los segmentos determinados en dos rectas transversales por tres o más rectas paralelas son proporcionales. acá yo tengo tres rectas que son paralelas. Esta recta y esta otra recta. ¿Sí? Y están cortadas por dos rectas transversales. Esta y esta otra. ¿Está? Sí, Y al cortar esas dos rectas semejantes, al cortar a las rectas paralelas, le marcan, las rectas paralelas le marcan a las secantes, a estas dos rectas secantes, ¿verdad? Le marcan según estos estos segmentos. ¿Se entiende? ¿Sí? sí. Bueno, y lo que dice este teorema es que
los segmentos marcados en las transversales por las rectas paralelas son proporcionales. O sea, la relación que hay entre AC y CE, entre sus longitudes, es igual a la relación o cociente que hay entre las longitudes de los otros dos segmentos formados en la secante por las mismas rectas paralelas. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, entonces agarro los segmentos que se forman en las rectas secantes, ¿verdad? Y divido sus longitudes. Y Tienen que salir iguales. y tienen que salir iguales a la división de las longitudes de los otros dos segmentos. ¿Se entendió? Sí. Bueno, eso es lo que dice este teorema y eso tienen que saberlo ustedes de memoria, porque le va a salir en el examen. Bueno, siguiente. Teorema. Hola. Hola. Sí. Decí, pues. Bueno, la bisectriz de un ángulo de un triángulo divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros lados, a los otros dos lados. O sea, aquí yo tengo este ángulo de este triángulo y ese ángulo tiene una bisectriz. Y esa bisectriz le corta al lado que está enfrente, al lado opuesto a ese ángulo, en el punto H. ¿Sí? Y según este teorema, la relación que hay entre estos dos segmentos que se formaron aquí, yo agarro a H y su longitud divido entre HB, es igual a la relación entre los otros dos lados. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, aquí yo puse a H arriba. Cuando hago la relación entre los otros dos lados, ¿a quién le tengo que poner arriba? Le tengo que poner arriba al lado que está al lado del segmento AH. ¿Sí? AC en este caso. ¿Sí o no? Sí. Estos dos lados van arriba. ¿Sí? Y abajo, en el denominador, estos dos, este segmento con este otro. ¿Se entiende eso? Sí, pues. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado, saber cuál va arriba y cuál va abajo, no es lo mismo, No, pues cambia el resultado. Exactamente, no es lo mismo quién vaya arriba y quién vaya abajo. Este segmento que se formó al cortar la bisectriz al lado opuesto al ángulo C, y este segmento y este lado tienen que ir arriba. Y este otro segmento y este lado tienen que ir abajo. Abajo. ¿Sí? No se van a olvidar de eso, ¿verdad? No. Bueno. Y continuamos leyendo. Teorema. Si el vértice del ángulo recto de un triángulo rectángulo se traza una recta perpendicular a la hipotenusa, se verifica. O sea, este es el ángulo recto de este triángulo rectángulo. Y por este vértice yo voy a trazar una perpendicular a la hipotenusa. ¿Está? O sea que este lado es perpendicular a la hipotenusa. Forma un ángulo de 90. Recto. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice que pasa si eso se hace? Los dos triángulos determinados son semejantes entre sí y al lado. Al lado. ¿Cuáles son los triángulos? Estos dos triángulos son semejantes. Y también son semejantes al dado. ¿Cuál es el dado? Este que estoy acá poniendo.
¿Se entiende eso? Sí. Entonces, eso es lo que te muestra aquí en la Al T. decir al en la- dado se refiere al perímetro, entonces. Al que te dio como A, B, C. Ese es Ajá. ese es el dado. Ah, ok. ¿Estamos? Sí. Y acá tenemos la semejanza. O sea, tenés el triángulo ADB, que es este. Es semejante al triángulo ADC. Y ambos son semejantes al triángulo dado, ABC. Eso es lo que está aquí en la tesis. Esta es la Sí. tesis. Esta es la hipótesis. La hipótesis es aquello que vos sabes y la tesis es lo que querés demostrar. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Después, el segundo teorema, ¿qué dice? La altura relativa a la hipotenusa es media proporcional. Espera un ratito. Esta es la altura relativa a la hipotenusa, la perpendicular que se trazó desde el vértice donde se encuentra el ángulo recto. Ya está. Después, Es media proporcional entre los dos segmentos determinados en la hipotenusa. o sea, ¿qué viene a ser eso? Media proporcional, ya vimos lo que era. Entonces, yo tengo esta altura, ¿m? La altura con respecto a la hipotenusa es media proporcional. Porque los dos triángulos se repiten, entonces sería, profe. Sí, porque son semejantes. Sí. Entonces, es media proporcional entre este segmento y este segmento. CD y DB. Acá está. ¿Se entiende eso? Se dan cuenta por qué tienen que saber lo que es una media proporcional que vimos anteriormente. Media proporcional, Ahí está. acá. Ese es. Se llama tercera proporcional y se llama media proporcional. ¿Eh? Por eso que ustedes tienen que saber, ahí te está diciendo que esa altura es media proporcional entre los segmentos que se forman en la hipotenusa. ¿Sí? Sí. Bueno, el siguiente. C. Cada cateto es medida proporcional entre la hipotenusa y el segmento de esta contiguo al mismo, o ¿Qué su significa? proyección, ¿Qué significa contiguo? Contiguo, la que, palabra contiguo, que le continúa, que le sigue que está al al lado. lado. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces dice, cada cateto es, ¿cuáles son los catetos aquí? A, B A, B y AC. y F. Cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa? BC. Ujú. Y el segmento de esta, el segmento de la hipotenusa, contiguo al mismo, contiguo al cateto. A ver, sabemos que BC es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, este cateto AB va a ser media proporcional entre la hipotenusa, que es BC, y el segmento que se formó en la hipotenusa al trazar la altura a la hipotenusa. Que sería B, AB, BD. AB, esta es la altura. Sí. AD es la altura. Y el segmento es BD. BD. En este caso, para este segmento, el segmento contiguo a él es este, BD, que está acá. ¿Se entiende? Sí. Si hablamos de AC, él va a ser media proporcional entre la hipotenusa y el segmento que se formó en la hipotenusa y que es contiguo a él. ¿Se entiende eso? En este caso, ¿cuál es ese segmento? DC. ¿Se entendió? Sí, bro. Bueno.
A ver, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma cuadrados de los catetos. A la suma de los cuadrados tenía que ser. Está mal escrito. Sí, A la suma de los cuadrados de los catetos. de los catetos. ¿Estamos? Bueno, aquí voy a corregir un rato este. Porque no, al hacer rápido las cosas, no precisamente salen bien. Mm, Acá, por ejemplo, teorema tiene que ser teoremas derivados y la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora sí ya está bien el castellano. Bueno, teorema de Pitágoras, dale, seguí leyendo. Bueno, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este conocen todo, ¿verdad? La Sí. hipotenusa en este caso es este segmento BC al cual llamé A, y A cuadrado es igual a este otro segmento al cual llamé B. Entonces A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Está? Sí, pues. Bueno, y ahora vienen los ejercicios. ¿Están listos para hacer los ejercicios? Sí, claro que yes. Bueno, vamos a hacer entonces. Voy a sacar esta silla de acá. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice el primer ejercicio? A ver, lee un poco. Los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo valen B es igual a 24 grados y C 66 grados. B, Hállase deja un poquito. B es igual. a 24 grados ¿Y después? y C a 66 grados. Sí. Después. Hállese el ángulo que forman la altura y la mediana trazada desde el vértice A, ángulo recto. Bueno. Entonces yo tengo. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, bro. Tengo el triángulo rectángulo. Voy a dibujar. Ahí lo que ya sale un poco hacia afuera ya de tu pantalla, profe. ¿Eh? ¿Este? Sí, un poquito No, más para mí, hacia tu derecha, bro. a mí me sale bien, profe. Ah, no, está bien, está bien, está bien. ¿Está El bien? mío estaba achicado nomás, estaba achicado. Mm. Bueno, entonces este es el ángulo recto y se llama A. Después tengo el ángulo B que vale 24 y el ángulo C que vale 66. Y te pide
el ángulo que forman la altura y la mediana la altura, voy a llamarle altura, esa es la altura a la cual le voy a llamar H sub A. Entonces, H sub A va a ser para mí altura relativa a la hipotenusa. La hipotenusa va a ser A. Y va a ser la mediana. Relativa también. M va a ser punto medio de la hipotenusa. ¿Sí o no? ¿Se ve? Sí, profe. Entonces, MA va a ser mediana, porque ella tiene que saber que es una mediana. Mediana del triángulo relativa a la hipotenusa A. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Si ustedes se acuerdan, había un teorema al principio que decía el punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equidista de los tres vértices. O sea que está a igual distancia de los tres vértices. El punto medio. ¿Sí? ¿Se entiende para eso? ¿Sí o Sí, no? profe. O sea Bueno, que MA, MC y MB son iguales. eso. MA igual a MB igual a MC. ¿Sí? Entonces, MA igual a MB y a MC. Entonces, en el triángulo MBA, yo tengo que MA es igual a MB. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Si dos lados tienen iguales, son es un triángulo isósceles. ¿Sí o no? Sí, Isósceles. profe. Entonces, este ángulo que valía 24, este ángulo también va a valer 24. ¿Estamos? Entonces, este ángulo, ¿cuánto vale? Este ángulo M. O este ángulo alfa, voy a llamar alfa. ¿Cuánto? 132. Alfa va a ser 180 menos alfa más 24 más 24 es igual a 180. Entonces, alfa va a ser 180 menos 48. ¿Cuánto es 180 menos 48? 132. 132. 32. Entonces, este es el ángulo alfa. Profe, esa parte de abajo ya no se puede mover en la imagen. Espera un poco, espera un rato. Vamos a mirar.
Ahí. Ahí sí, profe. Gracias. Bueno, alfa es 132. Este es este. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces alfa es 132. Bueno, ¿cuánto vale este otro ángulo? ¿Cómo puedo hallar a este ángulo? Le voy a llamar beta. ¿Cuánto vale? 180 menos alfa. Eso. Alfa más beta tiene que ser 180. ¿Por qué? Porque son ángulos adyacentes. Alfa más beta son. Entonces, beta va a ser igual a 180 menos 132. ¿Cuánto es 180 menos 132? Viene a ser 48, ¿verdad? 48 grados. 48. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, ¿y qué te pedía? El ángulo entre la mediana y la altura. Altura, ¿verdad? Media, un ratito. Altura y la mediana. O sea que este ángulo, al cual voy a llamar ángulo phi. Entonces, ahí yo tengo un triángulo. Un triángulo que es A, M, H. Y como AM, pero M arriba y H abajo. ¿qué es AH? AH es la altura. Sí, Entonces acá tengo 90. Y este es beta, que es 48. 48. Y este es lo que estoy buscando. Que Phi. sería Entonces phi más beta más 90 es 180. 80. Entonces phi es igual a 180 menos 90, que es 90, menos beta, que es 48. 42. 42. Y 2 grados. ¿Está? Bueno, hagan el screen y me avisa para borrar. ¿Está, bro? ¿Ya está? Bueno, Sí. ese es el ejercicio 1. A ver. 1. Hace otra vez el screen ya con el número del ejercicio. Sí, puse en el grupo qué número de ejercicio. Entonces ahora voy a borrar.
Vamos a ver el segundo ejercicio. A ver. En un triángulo ABC, el ángulo B es 60 grados y C es 20 grados. Después. ¿Cuál será el ángulo que forma la altura y la bisectriz trazadas desde el vértice A? Bueno. Este ya es un triángulo cualquiera, ¿eh? Sí. No es rectángulo, no te dice que sea rectángulo. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces dice el ángulo en un triángulo cualquiera. No vayan a tomar como rectángulo. Si no te dice que es rectángulo, no tome como rectángulo. Entonces, en un triángulo cualquiera, se tiene que uno de sus ángulos, al cual le llamo B, vale 60 grados. Y el otro, al cual le llamo C, vale 20 grados. Entonces, el otro ángulo tiene que valer 180 menos 80. O sea, ¿cuánto tiene que valer A? 100. 100. ¿Verdad? Entonces, te pide cuál será el ángulo que forma la altura y la bisectriz trazadas desde el vértice A. Bueno, vamos a dibujar eso. Enseguida le voy a mostrar el dibujo de una tira. Bueno, ahí tienen A que vale 100, C que vale 20 y B que vale 60. Y te pide el ángulo que forman la altura y la bisectriz trazadas desde el vértice A. Entonces, este es H, este bisectriz. Ahí está. BA va a ser bisectriz. Del ángulo A. HA, altura relativa al lado A. ¿Se entiende? Sí, bro. ¿Y qué te pide? Te pide este. El ángulo alfa. Entonces, ¿qué es lo que te dio? B. ¿Cuánto vale B? 60. 60 grados. ¿Cuánto vale C? 20. ¿Sí? Entonces, voy a agarrar este triángulo rectángulo AHB. Cien grados. Entonces, yo tengo A, H, B.
Y este vale 60. Y este vale 90. ¿Cuánto vale A entonces? ¿Cuánto vale A? 30. 30. ¿Sí? Sí. Ahora, BA que es Bisectriz. la bisectriz. La bisectriz. Este vale 30. ¿Sí o no? Sí. 30 vale, vamos a llamarle a este alfa, en vez de llamarle el ángulo A vale siempre. Entonces a este le vamos a llamar alfa. Alfa. ¿Qué es de A? Bisectriz. Bisectriz. Bueno, quiere decir que 30 grados más phi tiene que ser igual, por definición de bisectriz, a este ángulo. Y a este ángulo yo le voy a llamar ángulo θ. ¿Se ve eso? Sí, bro. Por ser B sub A bisectriz. Bisectriz es ángulo, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a agarrar ahora este triángulo AHC. ¿Sí? AHC. Profe, ahí ¿Qué? no puedo hacer directo nomás, ya sí ya tener el ángulo A. Y vos sabés que 30 más tita es igual a 50 nomás ya. Dice 30 más phi es igual a 50. 30 más phi es igual a 50, la mitad de A. ¿Sí o no? Sí, bro. Entonces phi, ¿cuánto vale? 20. 20. Entonces, esta parte no hace falta. Directo ya. Treinta más phi es igual a 50. ¿Verdad? ¿Por qué? Por ser de A bisectriz. Entonces, si es bisectriz, 30 más phi tiene que ser igual a beta. Vamos a ponerlo más eso. Igual más 30 más phi igual a beta. BA es bisectriz. Entonces, 30 más beta, 30 más phi es igual a beta. Y 30 más phi es igual a A sobre 2. Entonces, de ahí yo saco que phi es igual a 20. ¿Se entendió? Sí, bro. Bueno, entonces saquen el screen y pasamos al otro ejercicio. ¿Ya está? ¿Ya? ¿Puedo borrar ya? Sí, ya está. Bueno.
Vaya mirando el siguiente ejercicio, el número 3. Ya mira un poco si se está grabando. Sí. Sí. ¿Qué dice el ejercicio? El ángulo que forman las bisectrices de los ángulos adyacentes a la base de un triángulo isósceles vale 3 veces más que el de la vértice, que el del vértice. ¿Cuál será el valor de este? Bueno, vamos a mirar. Voy a hacer el dibujo primero. El ángulo que forma la bisectriz y los ángulos adyacentes a la base de un triángulo isósceles. Vale 3 veces más que el del vértice. ¿Cuál es el valor de este? Bueno, entonces acá voy a dibujar. Estas son las bisectrices. Se encuentran acá. Entonces, yo tengo que el triángulo es isósceles. AB igual a AC. ¿Sí? Y el ángulo A es igual al ángulo C. Y por lo tanto, la mitad del ángulo A también va a ser igual a la mitad del ángulo C. Y a ese le voy a llamar X. Entonces acá tengo X. Tengo X. Y dice que este ángulo vale vale 3 veces más que el del vértice. Entonces, este ángulo que está aquí vale 3 veces el ángulo A. Espera un ratito, acá puse mal. B y C lo que son iguales. B, ángulo B es igual al ángulo C. Y B sobre 2 va a ser igual a C sobre 2. Y a eso le voy a llamar X. Entonces, este ángulo I dice por dato es 3 veces el ángulo del vértice. O sea, es 3 veces el ángulo B o 3 veces el ángulo C. ¿Se entiende? Y eso es igual a B sería igual a 2X, o C igual a 2X, ¿sí? Entonces el ángulo I va a ser 3, el ángulo B que va a ser 2X, o el ángulo C que también es 2X. Entonces I va a ser 6X. ¿Se entiende eso? Entonces, yo voy a tener en el triángulo B y C voy a tener X, 6X y X. Entonces voy a tener 6X más X más X igual a 180. Entonces tengo 8X igual a 180. ¿Cuánto vale X?
180 dividido 8. 22 grados, 30 minutos. 22 grados, 30 minutos. ¿Está? Profe, ¿por qué cambiaste? Ah, ya. ¿Por qué cambié qué? No, está bien, está bien. El 3B, pero ahora pillé. Y viste que este puede ser la bisectriz. Entonces, Sí. este va a valer X y este va a valer X. Sí. Esa entonces va a ser la respuesta, profe, ya, ¿verdad? Sí, la respuesta es 22 grados. No. La respuesta es I. I es igual a 6X. 22 grados 30 minutos por 6. ¿Cuánto da? $135. 135 grados. ¿Cuántos minutos? Exacto, salen. Ah, bueno. Entonces la respuesta es 135. Ese es el ejercicio número 3. Profe, yo no entendí por qué ese I es igual a 3B. Espera un ratito. ¿Y qué te dice el ejercicio? Atender, lee un poco. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya pillé ya, profe, gracias. ¿Ya? Bueno. Bueno, el siguiente. Ah, ¿hicieron el screen? Sí, profe, ya está ya. Bueno. Lean un poco ese mientras borro. ¿Qué dice? 4. Las bisectrices de los ángulos iguales de un triángulo isósceles se cortan en un punto P. El otro ángulo del triángulo es 30 grados. Hállese el valor del triángulo P, del ángulo P. El mismo ejercicio. Viceversa, no me acuerdo. Viste que ahí te dice que vos tenés este ángulo y este ángulo y este ángulo. Y te está diciendo la bisectrices de los ángulos iguales de un triángulo isósceles se cortan en un punto P. Y el otro ángulo del triángulo de 30, o sea, el lado desigual vale 30. Ahí Sí. es el valor del ángulo P. Este dice que acá va a ser X y acá va a ser X. Acá va a ser X y acá va a ser X. Y te pide este ángulo. Y este ángulo dice que es 30. 30. ¿Estamos? Sí. Entonces yo tengo, isósceles dice que es triángulo. Tengo 2x más 30 más 2x igual a 180. Entonces tengo 4x
igual a 150. ¿Cuánto vale? 37 grados 30 minutos. 37 grados, 30 minutos. Sí. Bueno, entonces, en el triángulo BPC, yo voy a tener el ángulo P más 2 veces X igual a 180. P va a ser 180 menos 2 veces X. ¿Cuánto vale P? Eh, 75. 180 menos 75, ¿cuánto te da? 105, ¿verdad? 105. Y ese es el ejercicio número 4. No falta con el perro en la grabación. Ya está, profe. Bueno, vamos a leer el ejercicio número 5. ¿Qué dice el 5? En un triángulo rectángulo, dice, ¿verdad? En un triángulo rectángulo, la altura y la mediana trazadas desde el vértice A, que es el ángulo recto, forman un ángulo de 30 grados. Hállese los ángulos agudos. Este es muy parecido al primero que hicimos. En un triángulo rectángulo, la altura y la mediana. El ángulo que forma, ¿cuánto dice que es? 30 grados. ¿Verdad? Entonces, M de A es la mediana. Mediana de la hipotenusa, ¿verdad? H de A, altura de la hipotenusa. M, punto medio. Entonces, el punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices. Así es que MA igual a MB igual a MC. ¿Se entiende? Y después vas a sacar el triángulo isósceles otra vez. ¿Verdad? Este ángulo y este ángulo son iguales.
alfa igual a B. El triángulo AMB es isósceles. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces acá yo voy a dibujar el ángulo alfa. Ahora voy a agarrar el triángulo AHC. Y acá yo tengo el ángulo al cual voy a llamar ángulo teta. ¿Qué puedo sacar de acá? Que el ángulo C más el ángulo teta más 90 es igual a 180. Quiere decir que el ángulo C más el ángulo teta es igual a 90. ¿Está bien? Sí, brother. Bueno, el ángulo teta es igual a 90 menos C. ¿Está? Sí. Entonces, en este triángulo, en el ABC, yo voy a tener alfa más 30 más teta va a ser igual a 90. Alfa, ¿cuánto vale? Alfa vale B. Más 30 más teta, que es 90 menos C. Eso vale 90. ¿Sí o no? Sí, brother. Ahora, ¿qué me queda acá? Este 90 pasa al otro miembro y entonces me va a quedar B menos C es igual a 90, 90, 80, 150. ¿Eh? No, este 90 con este. Pero viste que te salió negativo, entonces Sí. no puede pues salirte negativo. Entonces tenés que hacer al revés, ¿no? Tienes que poner, viste, este 90, yo voy a pasar a otro miembro y se anula, ¿verdad? Sí. Entonces voy a tener C paso al otro miembro. Y B también. ¿Se entiende eso? Sí, Ron. Ahora, ¿cuánto vale B más A, que vale 90, más C vale 180? ¿Sí o no? Sí. Entonces, B más C vale 90. 90. Entonces, voy a sumar la igualdad 1 con la igualdad 2. ¿Está? C menos B igual a 30. Y C
más B igual a 90. Sumo. Entonces me sale 2C igual a 120. C, ¿cuánto vale? 60. ¿Está? Sí. C vale 60 y después ese 60 pone acá y te va a salir que B vale 30. ¿Se entendió? Sí, Sí, bro. bro. Bueno, sáquenle foto entonces. Este era el 5 ahora, bro. Este es el número 5. ¿Ya está? Sí, bro. El número 6. ¿Qué dice el 6? Calcular los ángulos que forman la mediana relativa a la hipotenusa con cada una de las bisectrices de los ángulos agudos, siendo el ángulo B igual a 58 grados 30 minutos. Bueno, habla acá de un triángulo rectángulo. Bisectriz del ángulo agudo, siendo el ángulo B 58. $30 minutos. ¿Verdad? Y dice la mediana. Por la bisectriz. Esta es la bisectriz de B. Voy a llamarla a este X. Y no. Tu cámara, bro. Sí, sí, ya, un ratito. M punto medio. ¿De qué? De la hipotenusa A. ¿Está? ¿Está bien? Y te dice el ángulo sí está bien. La mediana. Esta es la mediana.
MA. Mediana de la hipotenusa A. ¿Está bien? ¿Y cómo vamos a hacer? No estoy encontrándole. M, yo sé que... Ya entiendo. Ya está. ¿Pillaron ya? El triángulo ANB acuérdense que este punto equidista de los tres vértices. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces MA igual a MB igual a MC. Entonces en el triángulo ALB, ese es lo que me está interesando. Yo estoy teniendo que este y este son iguales. MA es igual a MB. Y este yo tengo. ¿Cuánto vale? 58,30. Entonces, este ángulo al cual le voy a llamar alfa es igual a B igual a 58 grados, 30 minutos. ¿Está bien? Sí, profe. Ahora, este otro triángulo al cual le voy a llamar ABB. Voy a tener en ese triángulo que el ángulo alfa más el ángulo B más B sobre 2 es 180. Alfa, ¿cuánto vale? 58 grados, 30 minutos. B es lo que estoy buscando. ¿Y cuánto vale 58, 30 dividido 2? Veintinueve grados, 15 minutos. ¿Cuánto sale eso? Sumar primero 58, 30 más 29, 15. Sumar esos dos. Noventa y dos grados, 15 minutos. Y ahora 180 menos ese. No, ya está ya así con la recta. Bueno, 92 grados. ¿De acuerdo? 15 minutos. Bueno, ese es el ángulo entre esa bisectriz y la mediana A. Lo mismo tenés que hacer con C. ¿Cómo voy a hallar C? ¿Cuánto tiene que sumar B más C?
¿Cuánto tiene que sumar este ángulo con este ángulo? Si esto vale 90. 90. Entonces C va a ser 90 menos 58 grados 30 minutos. ¿Cuánto da? ¿no? 31 grados, 30 minutos. Y bueno, entonces ahora, esto mismo que yo hice con B, vos tenés que hacer con C de este lado. ¿Se entiende eso? Lo que hice con B, hay que hacer ahora con C, con este lado. Porque tengo un valor de C que es 31 grados 30 minutos. ¿Se entendió? ¿Se entiende? El ejercicio pide con los dos, el ángulo de la mediana con las dos bisectrices. Entonces ya hice con una bisectriz y ahora tengo que hacer con la otra. Ah, también se tiene que hacer con la bisectriz de C. Lo mismo que hice acá, hacer para arriba, para el triángulo de arriba y vas a tener ese ángulo. Porque a vos te pide pues este ángulo. Ah, entonces lo mismo hay que hacer con el otro, ¿verdad? Sí. Ya, entiendo. Entonces estarías tomando, por ejemplo, MA igual a MC y ahí seguís. Eso. Sí. ¿Se entendió? Sí, puede ser entendido. Y bueno, vamos a dejar acá entonces porque ya es la hora. Queda pendiente 4 ejercicios. El 7, el 8, el 9 y el 10. Traten un poco de resolver ustedes. De todos modos, vamos a resolverlo el siguiente miércoles. Dale, bro. Profe, vos ya alzaste ya en el Classroom. Sí, está en el Classroom. Dale. Gracias, bro. Dale. Vale. Bueno, Chao, chao. chao. Este último es lo que le quiero quitar foto, bro. Ah, este. Bueno, esperamos un rato. Ahí está. Ejercicio 6. Gracias, profe. Gracias, bro. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao. Chao.